Bueno, tengan todos un excelente día. Hoy los acompaño de manera virtual debido a lo que previamente les había informado. Para la dinámica de este ejercicio va a ser la siguiente. Yo voy a tardarme tal vez 50-55 minutos hablando de o concluyendo el capítulo de la función pública. Incluso les voy a compartir una presentación que tengo específicamente sobre un tema de los contratos de prestación de servicio y les voy a compartir, y bueno, y luego digamos, de esa primera parte que concluyamos esa unidad, pues nos vamos a referir al Congreso de la República. Vamos a ver algunos aspectos generales del Congreso de la República. Cuando me refiero a aspectos generales serían como fundamentos constitucionales, fundamentos legales, ¿no? Que tenemos que tener, digamos, presente para estos temas. Bueno, para recapitular un poco, les decía en clases, en sesiones pasadas, me acomodo un poquito mejor acá, les decía en sesiones pasadas que los contratos o la función pública, ¿no? Establece, digamos, el vínculo o el régimen, o la forma o la manera como se vinculan los servidores públicos o funcionarios públicos con el Estado. En ese orden de ideas, decíamos que los servidores o funcionarios públicos podían ser empleados públicos, podían ser trabajadores oficiales, podían ser miembros de corporaciones públicas y podían ser numerarios. Ese, digamos, era el tema específico. Respecto a los, digamos, empleados públicos, que es una clase de servidor o de funcionario público, tenemos o hablamos de aquellos que son de libre nombramiento y remoción, hablamos de los de carrera administrativa, hablábamos también de los que están en provisionalidad y tal vez por cuestiones de tiempo se me olvidó incluir ahí los que son de elección popular, pero para cargos como el presidente, vicepresidente, los alcaldes y los gobernadores. Esos también son empleados públicos, o sea, esos no son miembros de corporaciones públicas, ¿no? Bien, hablamos también de los trabajadores oficiales, decíamos que están vinculados por un contrato de trabajo y hablamos de los miembros de las corporaciones públicas y hablamos de los supernumerarios. Nos quedaba entre comillas el tema de los contratistas. Y yo quiero decirles que los contratos o la manera, más bien, ¿qué son los contratos de prestación de servicios? Pues son contratos que están regulados por el código por el código civil realmente. Ahí están regulados esos contratos. Lo que pasa es que esos contratos se convierten en estatales bajo un criterio subjetivo cuando con quien usted contrata es el Estado. Me explico mejor. Yo voy a suscribir un contrato con un consejo de asesoría, pues un contrato estatal, ¿sí? Ahora, esos contratos de prestación de servicio comúnmente se conocen como CPS, contratos de prestación de servicio, o también le llaman órdenes de prestación de servicio. ¿En qué se diferencian los contratos de prestación de servicios? Bueno, entonces, usted el vínculo que tiene con el Estado es el vínculo de contratista, pero ya vamos a hacer algunas aproximaciones. O sea, usted aquí no tiene un contrato de trabajo como el del trabajador oficial. Usted aquí no tiene un contrato, usted no está nombrado por resolución como los empleados públicos o usted no es miembro de elección popular. El vínculo que usted tiene con el Estado es un vínculo contractual, pero un vínculo de un contrato estatal. Digamos, esa es la primera aproximación. Ahora, ¿qué punto ahí es clave? Y es lo primero que, digamos, quisiera empezar a decantar. La jurisprudencia ha dicho que cuando usted suscribe un contrato estatal, si bien no tiene un régimen de inhabilidad para poder tener otros contratos estatales, eso se está tratando de cambiar, pero en este momento sigue siendo así. Usted temporalmente se convierte en un servidor público.
¿Qué implica eso en la práctica? Yo les contaba a ustedes en la clase pasada que hay un capítulo del Código Penal y esa es la primera pregunta que van a contestar. Hay un capítulo del Código Penal que establece los delitos contra la administración pública. Creo que eso se los dejé para la investigación. No obstante, si no lo han hecho, lo van a hacer como el primer punto. ¿Cuáles son los delitos para la administración pública? ¿En qué consisten esos delitos y cuáles son las penas? ¿Ok? Porque los delitos contra la administración pública se aplican en principio a los que son servidores públicos. Pero si usted tiene un contrato con el Estado, incluyendo los de prestación de servicios, que no es el único contrato estatal, pues usted también le pueden aplicar los mismos delitos, digamos, que establece el capítulo del Código Penal de los delitos contra la administración pública, ¿no? Bueno, y sumado a eso, eh, tenemos que los contratistas también pueden ser objeto de procesos de responsabilidad fiscal. Si bien no son gestores fiscales, la Contraloría puede adelantar procesos que pueden llevarlo al embargo de las cuentas. De todas maneras, ahí van quedando algunas preguntas y la idea es que vayan anotando las dudas que les queden y esas preguntas las van a ir, digamos, en su momento, la resolveremos en la próxima clase que ya Dios mediante estaré nuevamente por Montería. Bueno, entonces, tenemos los contratistas de prestación de servicios. El contrato de prestación de servicios tiene como tres modalidades, que es el contrato de servicios profesionales, que es el que hacemos, por ejemplo, los abogados cuando asesoramos entidades. Hay un contrato de prestación de servicios que se llama de apoyo a la gestión y hay un contrato de labores artísticas. Labores artísticas, por ejemplo, el que hizo la estatua de Miguel Japilor afuera del Coliseo Japilor. Es un contrato de prestación de servicios, pero de labores artísticas. Bueno, muy bien. ¿En qué se diferencian los contratos de prestación de servicio? ¿En qué se diferencian de los contratos de trabajo? ¿O en qué se diferencia un contratista de prestación de servicios de un servidor público o de un empleado público? Pues primero, que los contratistas eh, no deben cumplir un horario de trabajo. O sea, usted si tiene un contrato de prestación de servicio, usted no le puede decir, no, mire, lo que pasa es que usted tiene que estar aquí de 8 a 12 y de 2 a 6. Ese es lo primero. Mientras que en el contrato de trabajo sí hay la famosa palabrita subordinación. Sí hay que cumplir un contrato hay un horario de trabajo. Segundo, en los contratos de prestación de servicio usted no tiene jefe. Usted tiene algo que se llama independencia técnica. Entonces a mí me llama la atención que hay muchas personas que de alguna manera llaman jefe a alguien y están vinculados por contrato de prestación de servicio. Usted no tiene jefe. Mientras que en los contratos de trabajo usted sí tiene un jefe. Y usted tiene que cumplir las órdenes que su jefe le da, claro está, siempre y cuando estén acordes al desarrollo del objeto contractual, ¿no? Bueno, esa sería, digamos, una segunda diferencia. Una tercera diferencia importantísima. Quien suscribe un contrato de prestación de servicios no tiene derecho a prestaciones sociales. O sea, usted no tiene derecho a recibir ni primas, ni cesantías, ni intereses de cesantías, ni vacaciones, ni prima estabilidad, nada. Aunque se han reconocido ciertos beneficios producto de algo que se llama la estabilidad laboral reforzada, que ustedes seguramente la estudiaron cuando vieron la parte dogmática constitucional. Por ejemplo, las madres estarán protegidas mientras el término de gestación. Eh, ya están hablando de reconocimiento de licencia para los hombres también. Es decir, se han reconocido algunas cosas, pero bueno, en los contratos de prestación de servicios técnicamente usted no tiene vacaciones, usted nunca sale a vacaciones. En los contratos de trabajo usted sí tiene todas las prestaciones sociales, horas extras, vacaciones, primas, cesantías, despidos, y, bueno, todo lo que eso conlleva, ¿no? Bien, además, en los contratos de prestación de servicios, usted debe asumir completamente el pago de su seguridad social. O sea, a usted le toca todos los meses pagar salud y pensión sobre el 40% del valor del contrato, le hace un cálculo ahí, con un asesor de pensiones y se lo hace. Mientras que en los contratos de trabajo, una parte de la salud y la pensión la asume el empleador y una parte de la salud y pensión la asume el trabajador. En ambos hay ARL, o sea,
Si usted tiene un contrato de prestación de servicios, no solamente tiene que pagar salud, pensión, sino que también tiene que pagar la ARL, pues si le pasa algo, pues la ARL lo cubre. Incluso cuando son contratos muy altos, tiene que pagar un tema adicional, un puesto, tema de la solidaridad. Bueno, entonces, además, ¿qué le toca hacer usted en los contratos de prestación de servicios? Y ahí hay otra diferencia con el funcionario público, porque todos los cargos públicos están reglados en Colombia. O sea, digamos, si nos vamos a nivel constitucional, artículo 189, ahí están las funciones del presidente. Pero si usted lo nombra en un cargo de carrera administrativa o de provisionalidad, por ejemplo, pues la pregunta es ¿dónde están las funciones? Pues están ahí en el reglamento, es decir, en el manual de funciones de la entidad. ¿Qué le toca hacer el secretario de infraestructura? Pues lo que diga el manual de funciones de la entidad. Entonces el secretario revisa y dice, esto es lo que me toca hacer. ¿Sí? En los contratos de prestación de servicios, ¿dónde están las funciones? En el mismo contrato, en el objeto del contrato. Ahí es lo que usted le dicen qué es lo que usted puede y qué es lo que usted no puede hacer. ¿Sí? Entonces, obviamente, usted tiene que regirse a esas funciones. Y por último, y no menos importante, es que en los contratos de prestación de servicios, eh, tienen el carácter de temporales y residuales, es decir, la regla general es que usted no debería tener vínculos a través de contratos de prestación de servicios, usted lo tiene que buscar por un tema puntual y superado el tema, pues se acabó el tema. Mientras que en la carrera administrativa pues hay vocación de permanencia. Por último y no menos importante, eh, es que si usted está vinculado como funcionario público, pues usted recibe su salario todos los meses. Si usted está vinculado por un contrato de prestación de servicio, usted tiene que presentar un informe mensual de qué fue lo que hizo. Mire, yo este mes hice esto, 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 esto. Y no es solamente una relación, sino que además de la relación tiene que colocar los soportes de eso. No, que yo estuve en una reunión en tal parte, tiene que pegar la foto. ¿Sí? Si usted no presenta ese informe, pues no le pagan. Así de sencillo. Mientras que, digamos, en este tema de los funcionarios públicos, pues usted va cumpliendo sus actividades de acuerdo al manual de funciones. Y si usted incumple sus actividades, pues las oficinas disciplinarias se encargarán de hacer las investigaciones si usted ha incurrido de pronto en algún tipo de omisión, ¿no? Bueno, digamos, ese es otro tema ahí importante. Ahora, respecto a las características, viene la segunda pregunta que van a resolver. Quiero que me busquen en la presentación que les voy a mandar. ¿Qué dice el Consejo de Estado sobre el contrato de prestación de servicios? Es decir, ¿cuáles son sus características? Han salido una serie de directivas y circulares presidenciales, producto de la campaña de lo que dijo Petro, o sea, él está siendo coherente con lo que dijo, porque en Colombia somos alrededor de 1 millón de contratistas. Bueno, otro tema es que si usted es servidor público, usted solamente, ¿se acuerdan que yo les dije? Se pueden dedicar solamente a ser servidor público, más nada. Si usted es contratista del Estado, bueno, hay algunas excepciones, pero en principio usted podría tener varios contratos al mismo tiempo, porque como usted no tiene que cumplir horario, pues usted puede tener un contrato en la alcaldía de Montería, en la alcaldía de Ceretía, en la alcaldía de Lorica, no va a tener ningún problema, porque usted en últimas, ¿qué es lo que tiene que cumplir? Su objeto contractual, ¿no? Bueno, el gobierno de Petro sacó una circular sobre racionalización del gasto. Esa circular también se la voy a compartir para que la lean. Y han salido unas circulares en donde lo que se busca es como un desmonte gradual de los contratos de prestación de servicio. Y ustedes me dirán, ¿por qué? Porque hay muchas personas que están vinculadas por contratos de prestación de servicio hace muchísimos años, pero esas personas las ponen a cumplir horario. Usted tiene que estar aquí de 8 a 2 y de 2 a 6. Yo soy su jefe, yo le doy órdenes. Entonces esas personas están haciendo labores, sobre todo estos contratos de apoyo a la gestión, están haciendo labores de la entidad y de alguna manera deberían ser funcionarios. Porque el contrato de prestación de servicios es excepcional. Les voy a poner un ejemplo. Lo que yo estoy haciendo por acá es en Bogotá.
es para un tema que me necesitan para algo específico, ¿sí? Que tiene una duración específica. Se acabó y se acabó el contrato. Yo cumplí con mi objeto y hice lo que tenía que hacer y hasta luego, ¿no? Entonces la idea que tiene el gobierno es de ese millón de contratistas tratar de formalizar a no sé cuántos contratistas de que al final del gobierno, para que esos contratistas pasen a ser servidores públicos, o sea, de carrera administrativa, y que los contratos de prestación de servicio pues se reduzcan a su justa expresión, ¿no? Se habla de más o menos de un millón de, más o menos somos como un millón de contratistas y bueno, la idea de ellos es reducir esos contratos a un 20%, ¿no? Vamos a ver eso en qué termina. Entonces les voy a mandar, digamos, la diapositiva sobre los contratos de prestación de servicio, la directiva presidencial y una circular de Colombia con Preeficiente para que las lean. Entonces, conclusiones de quienes están vinculados por el Estado a través de contratos de prestación de servicio. No tienen jefe, no tienen que cumplir horario, tienen que cumplir el objeto contractual, pueden tener varios contratos al mismo tiempo, aunque hay algunas excepciones que incluso ha sacado el actual gobierno, eh, pero temporalmente adquieren la calidad de servidores públicos, luego entonces podrían imputarle todos los delitos que establece el Código Penal. Me explico mejor. A un contratista pueden imputarle delitos de peculado, aunque el verbo rector en principio habla de servidores públicos, ¿no? Y dentro de la investigación que van a hacer de los delitos contra la administración pública, me van a averiguar si esos delitos, una vez condenados, tienen algún tipo de beneficio. Es decir, la posibilidad cuando se cumplen las 3/5 partes de salir o no de la cárcel, prisión domiciliaria, es decir, sustitución de la pena es el nombre adecuado. Y bueno, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ese es como una figura que está ahí, que es excepcional, que es temporal, que está regulada en la ley 80 del 93, pero que en la práctica pues se ha convertido en una figura generalizada y ya somos más o menos un millón de contratistas en el Estado. Ahora, ¿todos tenemos la intención de ser servidores públicos? No. Hay personas que les interesa ser contratistas del Estado. No quieren ser servidores públicos, porque si usted es servidor público solamente se puede dedicar a eso, no se puede dedicar absolutamente más nada, a excepción de dictar clases. Bueno, muy bien. Entonces, eso, digamos, respecto al tema de la función pública que quería trabajar con ustedes. El material se lo puedo compartir por WhatsApp, ¿no? Bueno, vamos a empezar a hablar de la rama entonces legislativa del poder público en la sesión de hoy, o sea, puntualmente vamos a hablar de la unidad 3, ¿no? Ya tenemos la unidad 1 que es la parte, digamos, como en general. Ya vimos la unidad 2 que tiene que ver con la función pública. Y ya estamos entonces entrando a la unidad 3 que tiene que ver con la rama legislativa del poder público. Y quiero empezar por decirles, doctores y doctoras, que de todas las normas, de todas las ramas que están en la Constitución política, la rama que más regulación tiene, o sea, la que más desarrollo tiene, es la rama legislativa del poder público. En ese orden de ideas, ¿sí? En ese orden de ideas, eh, pues le dedicaremos un poco más de tiempo a la rama legislativa del poder público. Ahora, recordar de entrada, que en los sistemas parlamentarios el legislativo se llama parlamento y en los sistemas presidenciales, como en Colombia, el legislativo se llama Congreso. Se ha estado hablando mucho de algunas reformas que pretenden hacerse al Congreso de la República. Muy probablemente esto que estemos viendo ahora o algunas cosas de las que estamos hablando ahora puedan cambiar. El primer llamado que se ha hecho es reducir el salario de los congresistas. He escuchado que sí pretenden hacerlo, pero para la próxima legislatura, ya hablaremos un poquito de eso, porque dicen que no pueden legislarse en causa propia, ¿no? Otro del tema es ampliar el tiempo en los que ellos trabajan. Ya miraremos un poquito sobre eso. No sé si de pronto habrán algunas otras reformas, pero bueno, esas son las reformas
más importantes. Bien, a nivel constitucional, pues obviamente tenemos todo lo que establece, digamos, la rama legislativa del poder público, pero digamos que el estudio de la rama legislativa no se agota en la constitución política. Hay una cantidad de normas que tienen que ver con la rama legislativa del poder público. Y empecemos por hablar de una ley conocida como la Ley Orgánica del Congreso, que es la Ley Quinta de 1992. Ley Quinta de 1992. Entonces, para las próximas clases, yo no solamente voy a necesitar que me traigan la Constitución, sino de manera impresa o de manera digital para no gastar árboles, no sé. Necesito también que ustedes se familiaricen con la ley quinta del Congreso, porque esa ley quinta desarrolla la rama legislativa del poder público. Ahora la pregunta ¿es la única ley en materia legislativa? No. Tenemos también, además de la ley quinta, la ley tercera de 1992. Y esa ley es supremamente importante porque regula todo lo relativo a las comisiones permanentes, legales, especiales y accidentales. Y eso lo estudiaremos con la rama legislativa del poder público. Entonces miren bien, ley quinta, ¿no? Y ley tercera del 92. También tenemos la ley de bancadas. Esa ley de bancadas es la ley 974 del año 2005 y uno de los trabajos que vamos a hacer, que yo los hago de manera conjunta, pero no ahora, ojo, no ahora. Ahora van a contestar las preguntas que he hecho a lo largo de este video en forma de trabajo, en grupitos de 3 personas. Luego de transcurrido los 50 minutos de clase que vamos a trabajar, inmediatamente ustedes se ponen, ahorita mismo a las 9, empiezan a contestar las preguntas a mano, pasan el formato PDF y antes de las 10 de la mañana espero el trabajo. ¿Ok? Te repito, este video lo estoy grabando a las 7:27, o sea, este video debe estar listo a las 8 en punto de la mañana. Ustedes se conectan a su video, lo ven durante 50 minutos y luego de verlo van a contestar unas preguntas que estoy haciendo a lo largo del video y esas preguntas las van a hacer a mano, en computador, como ustedes quieran, las respuestas en grupos de 3 personas, repito, grupos de 3 personas, y deben enviármelo al WhatsApp del grupo con los nombres de los integrantes antes de 10 de la mañana. Ese es el ejercicio que se va a hacer a la hora de clase. Si no están en la universidad, pues ustedes se pondrán de acuerdo, trabajarán virtualmente o bueno, no sé qué. Bueno, la ley de ANCAD necesariamente tendremos que estudiarla. Es la ley 974 del año 2005. Esa ley la tienen ustedes dentro de su material. Ahora, decir que la ley de bancadas no solamente aplica al Congreso de la República, sino que la ley de bancadas igualmente aplica a todas las corporaciones públicas. Es decir, aplica al Congreso, aplica a las asambleas departamentales, aplica a los consejos municipales y aplica a las juntas administradoras locales. ¿Sí? Aplica a esas corporaciones. Ya hablaremos en su momento sobre el tema de la ley de bancadas. Entonces, ley quinta, ley tercera, ¿sí? Ley de bancadas. Tenemos también el estatuto de la oposición. Ahora, obviamente, el estatuto de la oposición tiene un fundamento constitucional. Entonces, ¿qué van a investigar? ¿Dónde está el fundamento constitucional del estatuto de la oposición? ¿Y qué dice ese estatuto de la oposición? Es un artículo, lo van a resumir. Necesito un texto actualizado porque ese artículo permanentemente está modificado. Pero sumado a ese estatuto de la oposición, esa parte sí no la van a alcanzar a leer ahora porque no le va a dar tiempo, pero va a ser material de estudio. Tenemos la ley 1909 del año 2018, también conocida como la ley estatutaria de la oposición. Esa ley regula, obviamente, el tema de las corporaciones públicas, es decir,
cómo ejerce la oposición política el Congreso de la República, las asambleas y los consejos. Otra pregunta. Revisar en el actual Congreso qué partidos o movimientos políticos son de gobierno, son independientes o son de oposición. Me explico mejor. Al inicio de cada legislatura, los partidos o movimientos políticos deben determinar si son de gobierno, si son independientes o si son de oposición. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a buscar cuáles son todos los partidos y los movimientos políticos que hay en el Congreso de la República y me van a decir, me los van a agrupar, mire doctor, estos son y estos son de gobierno, estos son independientes y estos son de oposición. Ya veremos qué implica ser de gobierno, qué ser independiente y qué ser de oposición. ¿Sí? Pero obviamente el estatuto de la oposición establece una serie de garantías para esos partidos de oposición. Bueno, sumado a eso tenemos el acuerdo político entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la FARC. Y ustedes dirán, oiga, ¿y este señor por qué me está hablando del acuerdo político en este tema? Por una razón muy sencilla. Porque en el acuerdo político, ya lo veremos, se crearon unas curules especiales y temporales. Tanto para la FARC, que hoy en día se llama Partido del Común, como las curules de víctimas. Obviamente hay unas normas especiales en materia de víctimas o de curules para las víctimas, hay un acto legislativo, hay una serie de normas que las vamos a estudiar en su momento y vamos a ver el mapita de la composición de las víctimas en Colombia. Entonces, dése en cuenta que el tema de la rama legislativa no se agota solamente en la Constitución. No, que eso está en la Constitución y no más. No, no, señor. Constitución, hay una cantidad de leyes, ley quinta, ley tercera, ley de bancadas, estatuto de la oposición y acuerdo político entre el gobierno y la FARC. Puede que hayan otras normas, pero la idea es estudiar la Constitución y estas normas. Pero sí necesito que de la mano a clase llevemos nuestra Constitución política y además de nuestra Constitución política llevemos el tema relativo a ¿qué? A la ley quinta del Congreso, ¿no? Bueno, muy bien. A ver. Ahora, hablemos un poquito del Congreso de la República. En nuestro Congreso, obviamente, es bicameral, ¿no? Hay personas que están a favor del sistema bicameral y hay personas que están en contra del sistema bicameral. Hablemos de las personas, de los criterios de aquellas personas que están en contra del bicameralismo. Primer argumento en contra. Dicen que la existencia de dos cámaras tiene que ver con un tema puntualmente de sistemas parlamentarios, como por ejemplo Inglaterra, ¿verdad? En donde hay una cámara alta y una cámara baja, pero no la baja. Obviamente ese tema es bastante discutible por la sencilla razón que países, y este sería como la respuesta a esto, países como Estados Unidos también tienen sistemas bicamerales, pero bueno, ese digamos es la primera crítica, digamos es el primer argumento. Y esta es la respuesta a este primer argumento. Una segunda crítica tiene que ver con el tema de algo que se llama como una repetición legislativa. Eso lo veremos en trámite legislativo, pero ¿qué quiere decir eso en palabras sencillas? Bueno, quiere decir que, a ver, los proyectos de ley y de acto legislativo tienen que pasar por ambas cámaras. Entonces ellos dicen, ¿para qué dos cámaras? O sea, lo que se discute en una cámara es exactamente lo mismo que se discute en otra cámara. ¿Cuál es el objeto de eso? ¿Cuál es la finalidad de eso? ¿Qué vamos a lograr con eso? Tengamos una sola cámara y lo que se discute y se discutió y quedó aprobado y listo. No generamos tanto desgaste, digamos, institucional. Pues bien, yo diría, bueno, no solamente yo, mucha gente, que las leyes,
como son generales, abstractas e impersonales, y como Colombia es un estado unitario en donde las leyes van para todo el país, para bien o para mal nos afecta, ¿no? La reforma tributaria, por ejemplo. La reforma tributaria afecta a todo el país. El gobierno pretende recaudar, creo que son 20 billones, algo así. Bueno, no recuerdo cuánto es la cifra exacta. Ahorita voy a consultar para no cometer un error y que este video no esté dando vueltas por ahí, ¿no? Eh, pero, un segundo, voy a verificar aquí el recaudo. Segundo. Sí, se espera que la reforma recaude 19.73 billones, dice un artículo aquí, ¿no? 19.73 billones. Bueno, entonces, pues sí es bueno que haya una cámara de reflexión que revise, que analice, que investigue, que mire lo que la otra cámara aprobó. Digamos, eso es, digamos, importante, es necesario, trascendente, es clave en este tipo de asuntos, ¿no? Bien, ¿qué más? Hay otra crítica que dice que ¿para qué la existencia de dos cámaras si una cámara podría hacerlo todo? Ya veremos, artículo 134 de la Constitución, si no me falla la memoria, que hay unas facultades que son comunes a ambas cámaras. O sea, tanto las hace el Senado como las hace la Cámara de Representantes. Son facultades comunes a ambas cámaras, ¿sí? Pero hay unas funciones específicas que hace el Senado de la República y hay unas funciones específicas que hace la Cámara de Representantes. O sea, hay unos casos en los cuales trabajan de manera conjunta, pero bueno, repito, hay unas funciones específicas del Senado y hay unas funciones específicas de la Cámara de Representantes, ¿no? Entonces, eso también implica el tema de la necesidad de tener dos cámaras. Ya miraremos cuáles son las funciones específicas. Oigan, quiero precisarles algo. La gente dice por ahí, no, que las leyes las hace el Senado. A ver, la ley requiere de la aprobación de Senado y Cámara. O sea que en principio requeriría la aprobación del Congreso. Pero ese documento que sale del Congreso aún no es ley. Será ley cuando el presidente lo sancione, so pena de que pueda objetar. Ojo con eso. Que la gente dice, no, hacer las leyes, pero ¿y qué? ¿Y el Congreso puede hacer las leyes sin la sanción del presidente? No, necesita la sanción presidencial, aunque hay unos casos puntuales en los cuales el presidente del Senado puede sancionar el proyecto, pero son temas excepcionales. Yo vuelvo, insisto, en derecho 2 más 2 no son 4 y obviamente toda regla general admite algún tipo de excepción, ¿no? Bueno, otra de las críticas es que el Congreso de la República le vale muchísimo dinero al país. Ahí va la otra pregunta que quiero que conteste. Quiero que busquen artículos recientes, ahí hay varios. ¿Cuánto le vale el Congreso a Colombia? Más o menos. ¿Cuánto nos vale sostener el Congreso? Ustedes dirán, ¿cómo así sostenerlo? Porque todos somos contribuyentes, nosotros pagamos impuestos. Y con base en esos impuestos se sostienen los servidores públicos. O incluso nos pagan a nosotros los contratistas también. Porque las empresas privadas de sus propios recursos le paga a sus empleados. Por ejemplo, no sé, una empresa que se dedique a vender puertas, pues el dinero que recibe por la venta de las puertas le paga a sus trabajadores, pero la empresa también paga impuestos y con esos impuestos sostenemos a los funcionarios y a los contratistas del Estado, ¿no? Lo que pasa es que uno a veces no sabe para dónde va o sea, la plata va como para el Tesoro Nacional y de allá, digamos, se reparte todo el tema del presupuesto, ¿no? Entonces, indudablemente es una crítica, yo creo que válida, la gente se está quejando, por eso la idea era reducirles el salario, no sabemos bien eso en qué va a quedar. Además, ellos tienen unas unidades de trabajo legislativo por las cuales, además de su salario, reciben 50 millones de pesos aproximadamente. Pero 50 millones de pesos no son para ellos. O sea, la gente dice, no, que los congresistas reciben 80 millones. No, ellos reciben sus ingresos que están alrededor de 35 millones de pesos.
y tienen unas UTL y son 50 millones. Con esos 50 millones ellos contratan como a sus asesores, dependiendo de unas tablas. Entonces ellos pueden tener 4, 5, 6 asesores. Entonces los 50 millones mensuales es para pagarle a quién, a sus asesores, no para ellos. ¿Sí? Porque el congresista necesita un politólogo, un antropólogo, una secretaria, un experto en, no sé, en temas constitucionales. Entonces los meten en las unidades de trabajo legislativo. Bueno, bien. Entonces, digamos, esa es una crítica válida. Y la última es el tema de la corrupción. Eh, la existencia de dos cámaras genera más clientelismo, más corrupción. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con eso, pero nosotros no podemos confundir las personas que integran el Congreso con las instituciones, ¿no? Por eso vamos a reducir el tamaño del Congreso. Lo que tienen que hacer es funcionar de manera adecuada los órganos de control y desde ya les voy diciendo que a los congresistas penalmente, si cometen algún tipo de delito, ¿cierto? El órgano aforado para investigar a esos congresistas es la Corte Suprema de Justicia a través de una sala de instrucción en primera instancia y una sala de casación penal en segunda instancia. Y ustedes se acordarán que nosotros tenemos en materia penal un sistema penal acusatorio, pero a ellos no les aplica ese sistema penal acusatorio. A ellos les aplica la norma que estaba antes del sistema penal acusatorio, la famosa ley 600, si no me falla la memoria, no la 906. Bueno, ese digamos son los puntos a favor y los puntos en contra del Congreso de la República. Bien, ahora, por último, vamos a hablar en estos 4 minutos, estos 14 minutos, vamos a hablar de lo que son los poderes del Congreso. Yo les voy a enunciar, y aquí ya va la última pregunta, pero ustedes van a buscar en la presentación que tienen de PowerPoint y en la ley quinta, porque eso lo saqué de ahí, cuáles son esos poderes que tiene el Congreso de la República, ¿cierto? Voy a empezar por, digamos, enunciarlos. Esto que de lo que les voy a hablar está en el libro Vladimiro Naranjo, pero insisto, ustedes tienen que articularlo o buscar qué dice la Constitución sobre, la ley quinta sobre esas facultades, esos poderes que tiene el Congreso, ¿no? Dentro de los poderes que tiene el Congreso, obviamente está el poder de control político. Y ese poder de control político tiene desarrollo producto de algo que alguno de ustedes me habló en clase, sobre la tesis de los pesos y contrapesos. Unas ramas controlan políticamente a otras ramas. En este caso, el Congreso de la República ejerce el control político sobre el gobierno y sobre la administración. Ya veremos cómo se materializa ese control político, ya miraremos las clases de control político, simplemente las voy a enunciar: moción de censura, juicio político, moción de observación, eh, moción de censura, juicio político, moción de observación, control presupuestal, control a los tratados internacionales, control a los estados de excepción. Bueno, hay, digamos, diferentes formas de control político. Entonces es poder de control político. El otro poder que tiene el Congreso es el poder de la reforma a la Constitución. Y nosotros vamos a ver un capítulo especial apenas terminemos la rama legislativa. O sea, después de terminar la rama legislativa, o sea, después de terminar este capítulo 3, el capítulo 4 va a ser reforma a la Constitución. O quizás cuando estemos estudiando las funciones del Congreso, de pronto les diga: mire, este es el capítulo que tiene que ver con reforma a la Constitución. Básicamente, la Constitución se puede reformar de 3 maneras: acto legislativo, referendo aprobatorio y derogatorio y una Asamblea Nacional Constituyente. En todas el Congreso aparecen todas las fotos, ¿no? Pero el mecanismo a través del cual el Congreso reforma la Constitución, pues es el acto legislativo. Entonces ya veremos qué implica ese poder, hasta dónde llega el poder del Congreso y qué controles hay sobre ese poder, ¿no? Entonces ya tenemos poder de control político, poder de reforma a la Constitución política. Tenemos algo que se llama el poder de delimitación, que tiene que ver con el principio de legalidad. Y es que, si ustedes recuerdan esta famosa pirámide que le escribió el estudiante de Kelsen, sí, la Constitución está arriba y más abajo de la Constitución está obviamente
la ley, ¿no? Y por debajo están las resoluciones, los actos administrativos. Entonces el Congreso fija el marco dentro del cual se desarrollan ciertos temas y el gobierno le corresponde a través de actos administrativos desarrollar el marco de la ley, ese poder de delimitación. Si ese acto administrativo sale de ese marco, pues tendrá un vicio que podrá generar la nulidad del decreto. El poder de impulsión, por otro lado, tiene que ver con esa facultad que tiene el Congreso a través de leyes de ordenar mandatos de acción al gobierno para desarrollar ciertos programas políticos, ¿no? Tenemos el poder de las relaciones internacionales, que está dentro del control político, pero también es un poder del Congreso, y es que si bien quien dirige las relaciones internacionales es el gobierno, la ley aprobatoria debe ser aprobada, valga la redundancia, por el Congreso de la República. Ya veremos en qué consiste eso. O sea, el gobierno no está aislado haciendo lo que quiere. Hay algún tipo de control. Oigan, y quiero que desde ya tengan clara una diferencia. Una cosa es el control político y otra cosa es el control jurídico. El control político lo hacen las corporaciones públicas, como el Congreso, como las asambleas y como los consejos. Porque yo estoy hablando del Congreso, pero el control político lo hacen todas las corporaciones públicas sobre el gobierno. Lo que pasa es que a nivel municipal es contra el alcalde, lo hace el consejo de su secretario, a nivel departamental es la asamblea contra los secretarios de despacho y a nivel nacional lo hace el Congreso sobre el gobierno y la administración. No lo puede hacer sobre la rama judicial, porque los jueces son autónomos a la hora de expedir sus votos y sus opiniones, ¿no? Bien, tenemos también el control presupuestal, y es que si bien el gobierno presenta el proyecto de ley orgánica de presupuesto, para que esa, digamos, ley o para que ese proyecto se convierta en ley, se requiere que el Congreso lo apruebe. O sea, el presupuesto es una ley que tiene una vigencia, que ya la veremos para un año, ya veremos cómo funciona eso, pero digamos el gobierno no puede decir, voy a decretar el presupuesto nacional, no, no lo puedes decretar. Tienes que ir al Congreso, sentarte con los congresistas y mirar a ver, digamos, cómo funciona. Miramos a ver qué se puede cambiar, qué se puede modificar, qué se puede eliminar. Bueno, hay una cantidad de temas, ¿no? Tenemos también el control político que se da en los estados de excepción. Ah, bueno, entonces repito, el control político, se me había ido la idea, lo hacen las corporaciones públicas. El control jurídico lo hacen los jueces. Eh, por ejemplo, el control que hace la Corte Constitucional sobre las leyes, ese es un control jurídico, ¿sí? O el control que hace la Corte Constitucional sobre los estados de excepción, ese es un control jurídico. Pero así como la Corte, y aprovecho para decir esto, hace un control jurídico sobre los estados de excepción, en algunos casos el Congreso, en otros casos el Senado, hace un control político. Y ya veremos bien que entonces el control político lo hacen las corporaciones públicas, el control jurídico lo hacen los órganos judiciales. Entonces no confundir un control con otro tipo de control. Muy bien, con eso terminamos esto de los poderes. Vamos a hablar la próxima clase, Dios mediante, vamos a empezar a hablar de lo que son las legislaturas del Congreso, cómo funcionan actualmente, ya las sesiones ordinarias, extraordinarias, las facultades comunes de cada cámara, eh, y luego ya nos meteremos en detalle con lo que es Senado, Cámara, y luego entraremos a estudiar lo que es la ley desde sus diferentes perspectivas, funciones, trámite y los actos legislativos, perdón, el control político y miraremos acto legislativo, a ver, leyes, reforma a la Constitución y control político. Temas clave. Y ustedes me dirán, ¿por qué los vamos a estudiar así? Porque la misma Constitución dice textualmente que le corresponde al Congreso hacer las leyes, reformar la Constitución y hacer el control político. Obviamente haciendo las leyes bajo el contexto que yo les expliqué. Bueno, espero que aprovechen estos 50 minutos, que trabajen juiciositos, les dejé 45 minutos, que trabajen juiciositos, y entonces ya espero antes de las 10 de la mañana los trabajos. Esta será la primera nota del 10%. ¿Se acuerdan que les decía que el 10% íbamos a tomar dos notas? Les deseo muchas bendiciones, hasta todo, y espero verlos por allá pronto. Hasta luego.